Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las edades pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con ese Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempo de Noé, mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando el agua. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una sociedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Nos recordaba el Evangelio cómo Jesús, una vez que prenden a Juan, se marcha a Galilea, a los pueblos de esa zona, a proclamar el Evangelio. Y dice: se ha cumplido el plazo,
está cerca de vosotros el reino de Dios. Comentan los evangelios cómo en tiempos de Cristo la sociedad judía estaba expectante porque esperaba la llegada del Mesías. Era, por tanto, una sociedad religiosa que creía en las promesas de Dios, de Yahvé, y que estaba esperando para ver cuándo se cumplían esas promesas, para ver cuándo iba a llegar el Mesías. ¿Por qué entonces no reconocieron a Cristo como Mesías? ¿Qué ocurrió para que aquel que había multiplicado los panes y los peces, para que aquel que había curado enfermos de lepra y de otras dolencias, para que aquel que había hecho milagros expulsando demonios y por lo tanto liberando a endemoniados, no fuera acogido como el Mesías, sino que al contrario acabara muriendo en la cruz? Lo que ocurrió fue que lo que Cristo vino a predicar no era lo que esperaban la mayor parte de los judíos. Esperaban un Mesías, sí, pero no el Mesías de Jesús. Esperaban unos un Mesías libertador político, a pesar de que las Escrituras hablaban de un Mesías que iba a liberarnos del pecado debido a los años de opresión, a los distintos imperios que habían pasado por Israel, quitándoles la libertad. Un gran grupo de judíos identificó al Mesías como un libertador político y no religioso. De manera que lo que esperaban era un libertador que les quitara el yugo, en este caso concreto, del Imperio Romano. Y claro, cuando a Cristo le preguntan si ha venido a hacer eso, a quitar al Imperio Romano, si tienen que pagar tributo al César, Jesús responde: dadme la moneda. ¿Qué esfigie aparece en la moneda? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No era Jesús un revolucionario político. Y por lo tanto quedaron decepcionados. A estos el Mesías Jesús no les satisfacía. Pero había otros que tampoco quedaron satisfechos. Y eran aquellos judíos practicantes, identificados sobre todo con los fariseos, que cumplían la ley a rajatabla, la Torá. Por pequeño que fuera el precepto, ellos lo cumplían. Ellos iban al templo una vez al año, pagaban el diezmo de lo que ganaban. Ellos cumplían cantidad de preceptos rituales, no se dejaban ninguno. Y con eso pensaban, tenían ganado el cielo. Y cuando viene Cristo que les dice que no solo tienen que evitar el mal, eso pedían los preceptos de la ley mosaica, sino también que tenían que hacer todo el bien que estuviera en su mano, y que tenían que poner el corazón, y que tenían que amar y tener misericordia, y perdonar al que les había hecho daño, y ver en el otro a su prójimo, y tratarles con misericordia, eso ya les parecía demasiado. Ese Dios, ese Mesías, era un Mesías que les sacaba de su zona de confort, que les complicaba la vida, porque les hacía no solo cumplir con unas normas que impedían hacer el mal, sino que además les pedía hacer todo el bien que estuviera en su mano. Ellos querían un Dios cómodo. Sí, cumplían con muchas normas, pero era un Dios cómodo porque no me complicaba la vida más allá del decálogo. Y claro, cuando Cristo predica lo que predica, aquellos dicen: este Dios no me interesa, este Mesías me complica demasiado la vida. San Francisco de Asís, que todos sabéis que llevaba una vida muy austera, vivía la pobreza radicalmente, vivía la obediencia, era una persona que decía que quería vivir el Evangelio sin glosa, sin ponerle ningún tipo de edulcorante. San Francisco de Asís decía que Dios era nunca bastante, porque cuando has dado un poquito y te parece que ya has llegado al límite, te pide más para darte, pero te exige más. Entonces, claro, este Mesías no gustó tampoco a los fariseos, ni a aquellos que buscaban una religión cómoda. Trasladado eso a nuestra época, ¿quiénes podrían ser los que buscaban un Mesías político? Pues aquellos que se acercan a Dios solo por lo que obtienen de Dios. Le piden la salud, le piden un milagro, el trabajo,
le piden la curación de una persona y si Dios no se lo da, entran en crisis. Entran en crisis porque dicen, caray, con lo que yo vengo a misa y el Señor ha permitido un cáncer en mi vida. O caray, con lo que yo rezo y el Señor parece que no me escucha porque no me da lo que le pido. Tú no quieres a Dios. Tú quieres ese espíritu que sale de la lámpara de Aladino y que te da los deseos que tú quieres. Pero tú no crees en el Señor. Tú buscas un siervo. Tú buscas un libertador político o de lo que fuere, el Dios tapagujeros que te quita los problemas que tú quieres. Pero tú no quieres servir a Dios, no quieres amar a Dios. El otro grupo, aquellos que, siendo muy religiosos, son de la religión del cumplimiento. Cumplen para quedar justificados, cumplen para tener la conciencia tranquila, pero no hay nada que les saque de su zona de confort. No quieren complicaciones, no quieren eso de poner la otra mejilla o de ver a Jesús presente en los pobres o necesitados. Eso ya, ay, es que eso es mucha complicación. Yo quiero el Dios de ir a misa los domingos y nada más, Padre. Así, una comodidad, un Dios cómodo. Pero es que Dios no es así. Tú puedes creer el Dios que tú quieras, pero es que Dios no es como tú quieras, sino como Él es. Por lo tanto, creo que tenemos que iniciar la Cuaresma, este tiempo de conversión, no queriendo hacer a Dios como nosotros queremos que sea, sino aceptando a Dios como es. Ha venido el reino de los cielos a nuestro corazón, se identifica con la persona y la figura de Jesús. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Cristo? ¿Estás dispuesto a recibir del Señor el amor que quiere darte, pero también a dejarte complicar la vida? Porque Él quiere transformar el mundo y necesita tus manos, necesita tus obras de justicia, necesita tu integridad, necesita también tu misericordia para que ilumines, consueles, ayudes a los que sufren y pasan por tu vida. El Dios cómodo no es el Dios cristiano. Como decía San Francisco, Dios es nunca bastante, siempre pide más. Pero ojo, pide para dar. Pide para darte la vida espiritual, pide para darte la salvación, pide para llenar tu corazón de amor, de alegría y de esperanza. Recuerdo hace varios años cómo en uno de los informativos de las televisiones generalistas españolas publicaban una encuesta. ¿Cuáles eran los trabajos que más satisfacen a los españoles? Conclusión, aquellos trabajos donde la persona se entrega a los demás. Aquellos trabajos donde la persona es capaz de salir de su zona de confort, de entregarse. Esos son los que más llenan. Quizás no te van a llenar los bolsillos porque no son los mejores remunerados, pero son los que llenan tu corazón de alegría y de esperanza. ¿Por qué razón? Porque el amor es el camino de la felicidad. Dios es amor, hemos sido creados a su imagen y semejanza, y cuando amamos imitando a Cristo y haciendo caso a lo que Él nos pide, entonces experimentamos que nuestra vida tiene sentido. Empecemos, por tanto, la Cuaresma acompañando al Señor, dejando que el Señor ilumine nuestro corazón, rezando más cada día para que el Señor dirija nuestros pasos, cure, sane nuestras heridas, perdone nuestros pecados, pero también ilumine nuestra vida para que hagamos el bien, todo el que esté en nuestra mano, y evitemos el mal. Y de esa manera se producirá la conversión en nuestro corazón. Convertirse significa girar nuestra mirada para que mire, para que sienta, para que vivamos como el Señor nos enseña. Él es el camino que nos lleva a la vida. No tengamos miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada al alma. Temamos a los que matan el alma, porque el ser humano, cuando no cuida su alma, experimenta que su vida no tiene sentido, que está vacía. Cristo ha venido a acompañarte para enseñarte el camino de la felicidad. No tengas miedo, no estás solo. Él sale a tu encuentro, pero fíate de Él. No busques otro Mesías, acepta el Mesías Salvador, el que Yahvé envió para redimirnos y salvarnos. Que el Señor nos ayude.